Hola a todos y todas, esto es Simply Health y hoy vamos a hablar sobre las personas endomorfas, es decir, las personas con obesidad o sobrepeso. Vamos a explicar sus características y qué pueden hacer desde un punto de vista de la nutrición y de la actividad física para revertir esta situación tan indeseable, no solo desde un punto de vista estético, sino también de salud. Bueno, vamos a hablar primero de las características. Alguno a lo mejor dice, bueno, las características no hay que explicarlas, ya sabemos que son gente con sobrepeso que tiene que perder algunos kilos o muchos kilos. Bueno, hay algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Bien, vamos a empezar porque son personas con un metabolismo reducido. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen mayor facilidad a igualdad de calorías para acumular grasa, acumular energía al final. Ya sea por un tema hormonal, en concreto de la tiroides, por un tema genético. Esto es algo que se ve en muchas situaciones. Por supuesto, sé que son personas que comen mucho, pero en algunos casos se trata de personas que, no comiendo tanto, tienen mucha dificultad para perder peso. Luego veréis algunos motivos que explican esto. Desde un punto de vista de la cineantropometría, es decir, del estudio de la composición corporal y de las formas del cuerpo, por lo general son sujetos que tienen un gran tamaño de su parte central, del tronco, no solo en cuanto a volumen, sino también en cuanto a longitud, respecto a sus extremidades, que en muchos casos suelen ser cortas. Hay un grupo en concreto, además, de personas con sobrepeso u obesidad, que son los ectoendomorfos, es decir, lo que se conoce popularmente como gordiflaco, que tienen extremidades delgadas, porque tienen dificultad para crear masa muscular y toda la grasa que acumulan se les va encima a las vísceras y crean esa barriga prominente, esa barriga conocida como barriga cervecera. Esto es doblemente problemático porque por un lado tienen grasa, por otro lado tienen una grasa encima acumulada en la zona de las vísceras, de los órganos vitales, lo cual puede generar a medio o largo plazo en enfermedades metabólicamente fatales, como el cáncer o los infartos. Pero es que además tienen esa dificultad de crear masa muscular y esto todavía empeora más todo el cuadro desde un punto de vista de salud. En algunos casos hay hombres que tienen además esta genética de persona endomorfa y se caracterizan por, como digo, además tener unas caderas más anchas que la cintura escapular, es decir, que los hombros, lo cual pues les da una apariencia menos masculina y supone un añadido en este problema más bien desde el punto de vista estético. Desde el punto de vista del sistema nervioso, tenemos que entender que por lo general son personas con predominancia del sistema nervioso parasimpático. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son personas que tienden a la relajación, a disfrutar de descansar, de dormir, de comer y sentarse un rato y digerir bien esa comida o echarse una siesta. Por supuesto, les cuesta hacer actividades más movidas, el deporte. Entonces, esto explica por qué también desde un punto de vista metabólico pues tienen esa mayor facilidad para acumular grasa y esto es algo muy importante. Incluso tenemos que tener en cuenta que esto les crea mayor placer desde un punto de vista cerebral por la comida y esto va a hacer que coman más calorías sin darse cuenta. Pueden comer perfectamente 1000, 2000 calorías de un atracón y prácticamente pues no sentirse saciados. Y esto va en línea con lo que hablamos de, por genética, tenemos un sistema nervioso pues eso, más relajado, más tendente a ese sistema nervioso parasimpático. Y luego además, dentro de la fisiología celular y de la genética, hay que tener en cuenta algunos aspectos más. Uno es la resistencia a la insulina, el otro es que tienen menos copias del gen AMY1, que no tienes que conocer, pero debes saber que se relaciona con un peor metabolismo de los hidratos de carbono. Y luego también en muchos estudios se está viendo que su microbiota, es decir, los bichitos que tenemos en nuestro sistema digestivo,
pues es bastante diferente y menos saludable que la microbiota de una persona sana o delgada. Vamos a ver ahora qué pueden hacer estas personas para mejorar esta situación desde el punto de vista de la nutrición. Bueno, quizás la mejor dieta y con la que yo más trabajo, la que más recomiendo, es por supuesto una dieta hipocalórica, hay que reducir las calorías, pero también una dieta baja en hidrato de carbono. No hablo de una dieta cetogénica, esto sería muy difícil de seguir. Hablo de una dieta baja en hidrato de carbono, controlando por supuesto los procesados, las harinas, los azúcares, los cereales e incluso teniendo épocas a lo mejor de solo consumir el hidrato de carbono de los vegetales y de las frutas. Pero, por encima de esto está la adherencia, y en estas personas esto es más importante que en cualquier otro grupo de personas. ¿Qué es la adherencia? Pues es la consecución o el éxito de llevar a cabo la dieta que sea a lo largo del tiempo, y preferiblemente en un tiempo lo más largo posible, incluso de por vida. ¿Qué pasa? Hablamos de personas que han tenido años o incluso décadas de acumulación de esos kilos. Entonces es imposible pretender unas semanas o unos meses, como me llega a veces gente en consulta, y pretender revertir esta situación en tan poco tiempo. Por lo tanto, no existen dietas milagros, no va a haber una dieta específica de un poquito de tiempo en la que se consiga solucionar esto. Entendiendo esto, debemos encontrar la dieta más perfecta para cada persona y que sea, como digo, más sostenible en el tiempo. Entonces ya me va a dar igual, aunque yo haya dicho cuál es para mí la que más éxito tiene, me va a dar igual si la persona consigue hacerlo con una dieta vegana, vegetariana, paleolítica, cetogénica, alta en hidrato de carbono o la dieta que sea, ¿vale? Y luego hay una tercera cuestión a tener en cuenta, que es el ayuno intermitente, que va muy bien por dos motivos. El primero es porque a nivel metabólico pues mejora la resistencia a la insulina y además hace que haya una mejor quema de grasa, una activación incluso podríamos decir en estas personas que tienen tanto tejido graso, ¿vale? Aumentamos esa flexibilidad metabólica. Y en segundo lugar, desde el punto de vista psicológico, se consigue educar a la persona en pues aprender a distinguir del hambre real, del hambre emocional o el hambre por capricho, que esto, como digo, en estos casos es fundamental. En cuanto a suplementos, los suplementos buenos pueden funcionar suponiendo un 1 o un 5% del total. Y los suplementos malos, pues lógicamente no sirven para nada. ¿Cuáles son estos suplementos que nos recomiendo? Pues los famosos quemagrasas, como la L-carnitina, los diuréticos, los bloqueadores de la digestión de hidratos de carbono y de grasas. Todas esas cosas no tienen apenas efecto, a veces tienen efectos negativos y encima pues suelen ser muy caros y son una pérdida de tiempo. ¿Cuáles serían los suplementos que, teniendo en cuenta que no tienen un efecto enorme, sí que recomiendo? Pues en primer lugar está la proteína de suero, la whey, ¿vale? Mejor que el aislado. La whey es más bruta, por así decirlo, la digestión es mucho más lenta, es hipersaciante y prácticamente es todo proteína, un 80% debería ser más o menos. Entonces es un alimento muy muy bueno y muy cómodo. Luego tenemos el café. La cafeína es un activador, es un estimulante y esto va a hacer que me mueva más y que queme más calorías. Y el té verde, que además de tener unos fitoquímicos estimulantes parecidos a la cafeína, pues se ha visto en muchos estudios que ayuda muchísimo también a movilizar ligeramente las grasas, ¿vale? Por lo tanto, estas serían las recomendaciones en cuanto a alimentación. Vamos a ver ahora el apartado deportivo rápidamente y ya acabamos. Bueno, en primer lugar, al igual que ocurre con la dieta, lo más importante es la adherencia. Se trata de personas en muchas ocasiones que no han hecho deporte en su vida, o que son sedentarias, o que les cuesta mucho ponerse a hacer cualquier ejercicio. Entonces, en primer lugar, busca y encuentra el deporte que más te guste, que disfrutes, que tengas ganas de hacer el deporte por hacerlo, no por los resultados que te pueda conllevar esa actividad deportiva.
Lo muy recomendado, sobre todo desde el punto de vista de la consulta médica o de los amigos, como puede ser correr, en muchas ocasiones no es muy aconsejable. Primero, desde un punto de vista articular y de lesiones, puede ser peligroso porque son personas sedentarias con un peso excesivo y esto puede ser terrible para rodillas y tobillos. Pero es que además la persona se va a sentir incómoda, va a sentir como todo su peso se va moviendo de manera poco agradable y hay miles de actividades mejores. Lo ideal sería combinar trabajo aeróbico, quizá mejor caminar, nadar, bici que correr, con trabajo de fuerza, trabajo de levantamiento de pesas, trabajo de gimnasio, ¿vale? Esto sería lo ideal. Y luego si queremos buscar lo más efectivo, podemos quizás recomendar el entrenamiento de alta intensidad por intervalos de vez en cuando y el uso de pesas rusas, ¿vale? Es algo ligeramente divertido y que además se ha visto que es de lo más efectivo. Por minuto trabajado es de lo que más calorías quema. Pero también tenemos que tener en cuenta otra cosa. No va a servir de mucho que yo me machaque 1 hora, 2, 3 horas a la semana apuntándome a cualquier actividad del gimnasio, machacándome o creyendo que me estoy machacando como nunca, si luego el resto de mi actividad es sedentaria, si mi trabajo es sedentario, si mi ocio es sedentario. Entonces aquí hay que tener en cuenta otro concepto, el NEAT, que son unas siglas en inglés que en español significa el gasto calórico no deportivo, pero sí por movimiento, para que lo entendáis. El subir escaleras, el caminar de camino al trabajo o al colegio, el hacer tareas domésticas, en definitiva, todo lo que no sea ocio o tiempo libre sedentario, ver la tele. Al final, una persona puede quemar perfectamente con su NEAT 1000 calorías y con una sesión muy intensa de ejercicio 300, 400. Entonces, lo primero es más importante que lo segundo. Al final, esto tampoco quiere decir que no hagas deporte, pero tenlo en cuenta. Así que nada, resumiendo, dieta, sobre todo adherencia, suplementos los justos y necesarios y deporte, lo mismo, adherencia, busca el que te guste, practícalo todo lo que puedas y no olvides el NEAT. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. Saludos.